En este video vamos a ver cómo imprimir sobre tela. En este caso yo voy a imprimir en una bolsa de tela, pero siempre que imprimamos sobre ya sea una bolsa o sobre una playera hay que planchar la tela para que estas arrugas que tiene la tela que vayamos a ocupar no vaya a provocarnos una mala impresión. Cuando se va a imprimir sobre una playera o sobre una bolsa de tela, necesitamos nuestra base de impresión y la manera en que se coloca, por ejemplo, una playera es en esta base. Previamente a la base se le debe de colocar adhesivo para tela para que no se vaya a levantar con la playera una vez que imprimimos con la tinta. Esto se pone así, en caso de que sea una bolsa también se debe de poner en nuestra base y el diseño iría de este modo para que al levantar nosotros la playera quede como debe imprimirse y no vaya al revés. En este caso, como la bolsa que yo tengo es de menor tamaño que la base, lo que voy a hacer es utilizar una de las bisagras y colocarla en esta parte. Para ver en dónde vamos a colocar el marco podemos utilizar el positivo que vamos a imprimir. En este caso yo solamente voy a imprimir estas dos mariposas, entonces voy a centrarlas en la bolsa. Y una vez que ya definí dónde va a estar esta impresión, voy a colocar el marco y hacer que coincida con el positivo. Listo, una vez que ya coincidieron, lo que voy a hacer es fijar la bolsa a las bisagras que acabo de colocar y posteriormente retiro el positivo. Aquí yo ya retiré el positivo y ya fijé el marco a la bisagra y voy a colocar mi tinta. Hay dos tipos de tintas textiles, existen las de base agua y las de plastisol o auladas. En este caso voy a utilizar una tinta aulada de color negro y estas tintas tienen una consistencia un poco más espesa que las que hemos utilizado, las de base solvente. Suelen verse de este modo. Si su tinta está un poco más espesa que esto, lo que pueden utilizar es un acondicionador de tinta. Y antes de colocarla en el marco deben revolver bien para asegurarnos de que toda esta tinta tenga la misma consistencia. Si ustedes tienen una tinta similar a esto, pero aún así quisieran que estuviera un poco menos espesa, igual pueden colocar acondicionador a la tinta para que sea un poco más manejable. Una vez que la tinta ya tiene la consistencia deseada, hay que colocarla en la parte de arriba. Y en este caso, como se va a imprimir en tela, hay que colocar mayor cantidad porque vamos a darle varias pasadas a la impresión. Después movemos un poco la tinta en la parte de arriba y vamos a cargar. Una vez que ya cargamos, bajamos el marco. Luego imprimimos y cargamos de nuevo.
Después de la primera cargada podemos revisar sin mover nada del marco ni de la tela para verificar que todo se haya impreso como debe, y vamos a dar unas pasadas más. Como es tela, se necesitan más pasadas que cuando se imprime sobre papel o sobre plástico, por ejemplo. Entonces podemos cargar unas 3 veces y con esa misma tinta imprimimos de mínimo 3 veces para que tenga la mayor cantidad de tinta posible. Una vez que ya terminamos de imprimir y que ya vimos que todo nuestro diseño tiene la misma cantidad de tinta, podemos retirar la tela del marco para no ensuciarla, con mucho cuidado. Y también, como vimos varias pasadas, podemos colocar un cartón grueso o cartulina gruesa debajo de la tela para que esta tinta de este lado no se vaya a pasar del otro lado. Cuando se imprime sobre la base no es necesario poner este cartón porque en realidad lo que hay entre estas dos telas es la base. Pero en este caso, como no ocupamos la base, podemos poner esta cartulina para que no vaya a atravesar la tinta al otro lado de la tela. Esta hay que colocarla una vez impresa en un lado donde no se vaya a manchar mientras retiramos la tinta. Como esta es una tinta plastisol y requiere de calor para curarse o para secarse y adherirse a la tela, la podemos dejar aquí, no se va a secar. Y en cuanto terminemos de limpiar el marco, ya podemos comenzar a calentar la tinta para que se adhiera bien a la tela. Y entonces, una vez que pusimos nuestra tela en un lugar seguro donde no se vaya a ensuciar, quitamos la tinta del rasero. Y luego retiramos la tinta. En este caso, como es una tinta que no combinamos con otro color, la podemos regresar al botecito. En caso de que fuera el resultado de una combinación de dos tintas, tendríamos que ponerla en un recipiente nuevo para no embarrarla con la tinta de otro color. Las tintas plastisol requieren curarse con calor por medio de una plancha para serigrafía. En este caso, como no disponemos de una de estas planchas, lo que vamos a hacer es ocupar una plancha casera y por la parte de abajo, una vez que ya estuvo calentándose hasta el máximo nivel, vamos a ponerla por la parte de abajo y calentar la tinta. Las planchas térmicas suelen ser cuadradas o rectangulares, entonces lo que hacen es aplicar la misma cantidad de calor sobre todas las zonas de lo que se vaya a calentar, ¿no? Ya sea una playera o una bolsa. Entonces hay que procurar que todas las zonas de nuestra impresión reciban la misma cantidad de calor moviendo la plancha. Esto primero se hace por la parte de abajo para que tenga un presecado y después calentaremos la tinta por la parte de arriba. En este caso, como las tintas para textiles necesitan fibras naturales, ya sea que tengan 50% de algodón o más, yo les recomiendo que calienten la tela que imprimieron por unos 10 segundos máximo, después dejen que esa tela se enfríe y luego otra vez vuélvanla a calentar. De ese modo no se va a quemar la tela porque, como les comento, es una tela con fibras naturales, se podría quemar si excedemos la cantidad de calor. Vamos a colocar un papel
para comenzar a calentar por la parte de arriba. Este papel es un papel encerado, siliconado, y lo consiguen como papel mantequilla, papel cebolla, papel teflón. Por un lado de este papel está una parte brillosa y del otro lado está una parte opaca. Y simplemente colocan la parte brillosa del lado de la tinta. Y la parte de arriba va a ser la parte opaca, es la que va a estar en contacto con la plancha. Entonces vamos a también colocar el calor, tratando de repartir la misma cantidad de calor sobre toda la tinta. En este caso, como es un diseño pequeño, pues se puede mantener la plancha en todo este diseño, pero de preferencia muevan la plancha para que no se vaya a quemar la tela. Y en esta parte va a ser lo mismo que cuando planchamos por la parte de abajo. Vamos a planchar por aproximadamente 10 segundos. Hacemos una pausa para que se enfríe la tela y luego otra vez por 10 segundos. El tiempo varía dependiendo del tamaño de la impresión y de la tinta, pero va del minuto a los 2 minutos en total. Cuando nosotros recién imprimimos la tinta, aparece la imagen un poco opaca. Una vez que nosotros aplicamos un poco de calor, se empieza a ver un poco brilloso en ciertas zonas. Y recordemos que como se trata de una tinta plastisol, el resultado que vamos a obtener, es decir, la apariencia de la tinta al secarse, es un aspecto muy brilloso. Entonces, nosotros para saber cuándo debemos dejar de curar la tinta es cuando lleguemos a este brillo. Y este brillo esté en todas las partes de la impresión. En este caso el brillo solo está en algunas zonas, entonces vamos a colocar la misma cantidad de calor en las demás zonas para que se vea todo brilloso. Una vez que toda la superficie de la tinta adquirió el mismo brillo, significa que terminamos de curar la tinta y habremos terminado la impresión sobre tela con tinta aulada.